Vamos a dar inicio entonces a este cierre. Quiero señalar que para la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte del Banco de la República ha sido verdaderamente un gusto contar con la presencia de ustedes, con nuestra invitada Susan Lieb, y hoy hemos querido cerrar esta 20ª cátedra internacional de arte Luis Ángel Arango con un conversatorio, tal como lo hicimos el año pasado, esperando sobre todo tener la oportunidad de dialogar mucho más con los conceptos que nos ha planteado Susan estos 2 días, y en particular hemos querido presentar este conversatorio con nuestros 2 invitados del día de hoy. Wenzel Bielger, él es director del Instituto Goethe en Bogotá. Antes de venir a Colombia fue director de programación del Instituto Goethe de Nueva York, donde era el responsable de las actividades culturales en Estados Unidos, Canadá, México y Cuba. Trabaja en programación a nivel local, así como en proyectos internacionales que involucran artistas, académicos y trabajadores culturales de diferentes disciplinas y formaciones entre Europa y las Américas. Formado en estudios culturales y americanos, estética y sociología en Berlín, Atlanta, Constanza y Frankfurt, tiene un doctorado en estudios culturales y sociología. Sus intereses giran en torno a cuestiones sobre la estética, el arte contemporáneo, la etnicidad, el género y la identidad en sociedades liberales y postcoloniales. Y contamos también con la presencia de Elkin Rubiano. Elkin es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en comunicación de la Universidad Pontificia Javeriana y doctorado en Historia del Arte en Colombia y Latinoamérica de la Universidad Nacional. Sus áreas de trabajo se concentran en la teoría estética, la crítica cultural y las sociologías urbana y del arte. Actualmente es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la maestría de Estética e Historia del Arte y hace parte de un grupo de investigación, reflexión y creación de artísticas contemporáneas. Algunas de sus publicaciones las pueden consultar en la página de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Wenzel será nuestro moderador del día de hoy, así que bienvenidos y demos inicio a nuestro panel. Gracias María Cristina. Es un honor para mí de moderar este conversatorio aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Después de estos 2 charlas de Susanne Lieb, de lunes y martes, que para mí han sido muy interesantes y muy distintos también. Tuvimos un primer día de muy, digamos, de teoría de arte, con mucha reflexión sobre lo que sucede con los objetos de que estamos hablando en estos 3 días, pero también tuvimos un segundo día que tocó un poco más el lado siniestre, el lado que nos da un poco miedo, de momias, de la psicoanálisis. Creo que es una palabra que Susanne no mencionó en el primer día. Entonces tuvimos 2 conversatorios, 2 días muy distintos. También estoy muy feliz que Elkin está aquí, que en las últimas semanas ya tuvimos la posibilidad de hablar un poco y de conocernos, y creo con esta base de 2 días de contribución de Susanne y también de las preguntas que vinieron del público de ayer y de antes de ayer, creo que ya tenemos mucho a hablar. Pero tenemos más, porque primero me gustaría invitar a Elkin de dar unas palabras para que entendemos un poco mejor con quién estamos hablando hoy noche. Bien, gracias. Buenas tardes. Wenzel tuvo la idea no solo de que nos sentáramos a conversar desde el comienzo, sino que
de pronto yo planteara algunas cuestiones teniendo en cuenta los 2 días anteriores. Estuvo muy bien esa propuesta porque me obligó como a pensar realmente sobre qué podríamos conversar. Y el material que ha procurado Susan ha estado muy, muy interesante. Entonces, voy a tratar de tomar aspectos de la conferencia del día 1 y 2. Bien, una idea muy interesante tenía que ver con deshacer los objetos. Y esa idea de deshacer los objetos se puede entender, creo yo, desde 2 perspectivas: deshacer los objetos por parte de la institución museística o deshacer los objetos a partir de algunas prácticas artísticas. Y quisiera, para ilustrar esto y plantear algunos problemas, citar 3 casos, uno institucional y 2 artísticos. Cuando empecé como a organizar los casos, coincidencialmente, y eso me divirtió mucho, coincidencialmente todos los casos se remiten a 1992, es decir, la fecha en que se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América. O se conmemoran los 500 años o se declaran los 500 años como el inicio de una barbarie. Pero fue pura casualidad, pero repito, la casualidad me resultó muy gozosa. El primer caso tiene que ver con el Museo del Templo Mayor, que se abrió al público el 12 de octubre de 1987. Una investigadora mexicana, Ana Rosas Mantecón, en 1992 publica los resultados de una investigación, y la investigación básicamente tenía que ver con lo siguiente: con analizar los propósitos museográficos de ese nuevo museo y el efecto que tenía en el público. Básicamente ese es como el objetivo. Eduardo Matos es el primer director de ese museo, y el propósito de Eduardo Matos era muy claro desde el punto de vista académico y de las ciencias sociales. El propósito era hacer un guión museográfico que desmitificara a la cultura mexica, es decir, acabar con las imágenes del pasado glorioso o lo grandioso de esta civilización y hacer una aproximación crítica. Y una aproximación crítica era hacer una aproximación marxista de lo que era la cultura mexica. Entonces la idea era desentrañar la ideología que estaba presente allí y la dominación. El propósito entonces de las fichas que acompañan el recorrido en la exposición era ilustrar eso, pero además había una apuesta teatralizada en ese recorrido. Recorridos que están dados en espiral, oscurecer el espacio, iluminar específicamente las piezas. Ahora, cuando Ana Rosas Mantecón investiga qué es lo que sucede con el público, descubre lo siguiente: que el público no se queda con el guión intelectual, sino se queda más con una experiencia vivencial que está dada por la teatralización. Es decir, que aunque el propósito del museo es ser crítico, no termina teniendo un efecto en el público. Que la experiencia es más vivencial, por un lado, pero por el otro lado también sucede otra cosa. Y el texto el ensayo en el que se publican los resultados de esta investigación son muy elocuentes. Se titula el ensayo y lo pueden consultar por internet. Dice: Historia y vida cotidiana, la apropiación del patrimonio mexica dentro y fuera del Museo del Templo Mayor. Es eso, la idea de la apropiación dentro y fuera, que en parte son esas 2 imágenes que están allí. Porque ¿qué pasa afuera? Que afuera, a la entrada del museo, en la plaza pública, hay unos señores que son guías informales, pero más que guías informales son narradores, cuenteros, hacen danzas que dicen que son prehispánicas, y todo lo que hacen allí es contradecir el propósito institucional del museo. El museo dice que hay relaciones de poder y crueldad en esa organización social, y los cuenteros, los narradores, lo que hacen es negar los sacrificios humanos y reivindicar ese pasado como un pasado común que debería revivirse. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que los propósitos científicos del museo fracasaron con respecto al público y la audiencia.
Ese es el primer caso. Y que lo que resulta efectivo desde el punto de vista discursivo es la afirmación de la información que las personas tenían antes de pasarse por el museo. Les leo de pronto la conclusión de esto. Y la conclusión tiene que ver con la débil eficacia del discurso museístico. Dice, alrededor de 2/3 partes del público mostró una imagen idealizada de los mexicas y declaró que las fuentes principales de su conocimiento sobre este grupo fueron la escuela y los libros. Así, encontramos que las intenciones desmitificadoras del Museo del Templo Mayor no surtieron mayor efecto, por lo menos entre el público del fin de semana. Esa ya creo que es muy interesante el resultado de esa indagación. Porque acá hago un paréntesis y algo que me ha llamado mucho la atención de las dos charlas es que todo ha estado concentrado desde luego en la labor de los artistas. Pero creo que nos podríamos preguntar un poco con lo que sucede con los públicos, porque es hacia allí donde se dirigen los mensajes deconstructivos de muchos artistas. Mirar si son efectivos. Acá hay un primer caso de una investigación con estadísticas y entrevistas, dice no es efectivo. Las personas después de visitar el museo crítico salen con una idea de los mexicas grandiosa, que era lo que había aprendido en la televisión, en el cine, los libros y la escuela. Segundo caso, de 1992, un artista afroamericano, Fred Wilson, hizo una intervención en un museo que es muy famosa, se llama Minando el Museo. Y minando quiere decir poner como minas, bombas, pero bombas de sentido. El trabajo de Wilson ha consistido en examinar, cuestionar y deconstruir la exhibición tradicional del arte y los artefactos de los museos. Es decir, tal como lo señaló Susan en su primera charla, deshacerlos, tocarlos o trastocarlos propiamente. Este trabajo, que es emblemático, Metalwork 1793-1880, lo que hace es precisamente trastocar la colección. ¿Cómo la trastoca? Normalmente en los museos la exhibición de artes y oficios se mantiene separada de la exhibición de artefactos traumáticos como las cadenas de esclavos. ¿Qué es lo que hace Wilson? Coge las dos colecciones y las lleva a un solo lugar. Y ustedes alcanzan a detallar, sí se alcanza a detallar allí, que al lado de la platería, abajo, hay unas cadenas. Y desde luego, cuando se juega con estos dos objetos, básicamente lo que se está jugando es con dos signos, que cuando usted los junta, cuando los monta, aparece un sentido inesperado. ¿Cuál es el sentido? Para decirlo de manera sencilla, que la platería con la que se sorprende el público normalmente, con la cultura material, con lo que está en el Museo del Oro, por ejemplo. En este caso, que la platería y que esta belleza es inseparable del esclavismo. Es decir, allí donde decimos belleza, tenemos que decir tortura, muerte, sangre. Es decir, los efectos que busca el artista es poner en evidencia unas relaciones de las que no se percata normalmente el público. Y uno podría, por extensión, decir que muchas de las estrategias de los artistas y de las instituciones cuando juegan con las colecciones es mostrar unas relaciones ocultas, ¿no? Podríamos decirlo en términos marxistas, porque toda la perspectiva aquí es marxista. Lo que se busca es desfetichizar los objetos. Ese es el propósito. Los objetos están fetichizados, quiere decir, finalmente, los objetos están velados. ¿De qué están velados? Pues están velados de ideología. Pasemos al otro caso, que nos resulta familiar. Sin embargo, el trastocamiento de los objetos no se agota en el develamiento de una relación oculta de dominación. Es decir, el lado misterioso y siniestro de la arqueología se puede tornar también jocoso e irónico. En lugar de una identidad esencialista que apela a un origen común, la obra de Ospina parece sugerirnos más bien el aspecto conflictivo inherente a la construcción de una identidad. Es decir, no responde a las preguntas ¿quiénes somos o de dónde venimos?,
sino queda abierta la posibilidad en qué podríamos convertirnos. Lejos de la búsqueda del ser latinoamericano, Ospina desajusta la exotización de la mirada colonial, no mediante la representación de una imposición, la del imperialismo cultural, centro-periferia, sino mediante la ambigüedad de los límites. No puede adivinarse en estas esculturas qué es lo propio o qué es lo ajeno. Aquí las dicotomías no tienen cabida, las de centro y periferia, por ejemplo. En el trabajo de Ospina se evidencia una resignificación. Los ídolos globales de la industria cultural, Mickey Mouse o Bart Simpson, son reterritorializados en formas de representación prehispánicas. Pero su resultado ya no es ni una mercancía del espectáculo ni un ritual prehispánico, sino una alegoría de la globalización cultural en la que resulta difícil determinar dónde está el centro y dónde está la periferia. La risa que nos produce esta figura no es la risa gozosa, sino es como una risa nerviosa que aparece frente a esa indeterminación. En Nadine Ospina no hay crítica, pero tampoco hay celebración. Hay más bien una disposición ambivalente con esa hibridación. Desde luego, el mayor peso de los trastocamientos museísticos, de las colecciones arqueológicas, tiene que ver con cuestiones críticas. Sin embargo, queda la sensación de que los gestos se repiten después de 3 décadas. Traigo estos 2 casos. El primero es Espejo Negro de Pedro Lasch. Es una obra un trabajo del 2007. Lo que hace allí Pedro Lasch es, en la colección de un museo universitario norteamericano, jugar con la colección. ¿Qué es lo que hace? Saca piezas de la cultura maya y azteca, y el proceso de exhibición no es exhibir las esculturas de frente, sino exhibirlas de espaldas al público. ¿Hacia dónde miran estas estatuas? Miran hacia un espejo que está construido en piedra de obsidiana, que es la piedra con la que se hacían sacrificios, y lo que está grabado en el espejo es la monarquía española. De modo que las estatuas se reflejan, se pueden ver a partir del reflejo que devuelve la imagen de esa monarquía. ¿No? Hay ahí un juego, desde luego, con la colección, trastocarla, y aparece siempre la pregunta si se puede devolver o no la mirada. Pero fíjense que este gesto, llamémoslo así, de 2007, se parece mucho a lo de Fred Wilson en Minando el Museo, que es la imagen que está allí y es una obra de 1992. Solo trayendo esos 2 casos, entre 1992 y por lo menos 2007, el procedimiento parece no transformarse. Es muy difícil. Y es muy difícil cuando nos concentramos en los objetos como tal. El problema planteado tiene que ver con la construcción de valor de los objetos. Esto remite de alguna manera a las nociones de valor construidas por Walter Benjamin, valor de culto y valor de exhibición. Alguien preguntaba ayer el por qué Nefertiti no era reemplazada por una réplica y se restituyera así a su lugar de origen. Pero el valor, claro, tiene que ver con aquello que el tiempo testifica en la materia, lo que la hace única, irrepetible y auténtica, y lo que indica, en el caso de los museos, una historia de dominación. Esa es la razón por la cual no se pueden devolver o restituir tan fácilmente. Así que el objeto o el artefacto es el centro de las luchas por la construcción de valor, o para decirlo de otra manera, la destrucción del valor fetichizado. El camino no es por la restitución del valor de uso, su contexto ritual que ya está perdido. Esa no parece ser una vía, la del valor de uso. Pero tampoco es la del valor de cambio, porque ese tipo de valor queda suspendido en estas colecciones porque no tienen propiamente precio. Tampoco la vía parece ser, más bien, la vía tiene que ver con hacer un tránsito de su valor sígnico, es decir, el que resulta propiamente fetichizado, hacia su valor simbólico, es decir, aquel en el que los intercambios se fundamentan en la lógica del don, dar, recibir y devolver. Tal vez por eso, en este afán
deconstructivo para llegar a la verdad de las colecciones, se haga un tránsito del objeto hacia las prácticas, tal como Susan mostró con el trabajo de Matilde Terhaine y la acción de llevar el ritual de la ayahuasca a la Selva Negra. No obstante, como sabemos, la trampa del valor persiste, porque la fetichización es una cuestión del valor. El peligro aquí es que tal vez buscando desfetichizar el objeto, se termine por fetichizar la práctica, el chamán, las plantas sagradas de los dioses, etc. El proyecto de Eduardo Avaroa, mostrado también por Susan, llamado La destrucción total del Museo Nacional de Antropología, deja ver que no hay una nostalgia por las prácticas del pasado prehispánico en este trabajo. Desde luego tampoco hay una nostalgia por el objeto, tal como lo señala el propio artista, que dice en una entrevista lo siguiente: seleccioné el Museo de Antropología porque era el más complicado de todos. Es donde se entrelazan muchas de las narrativas tanto de la independencia como de la revolución en nuestra historia. Y entonces finalmente escogí que la exposición fuera la destrucción del museo, que implica la destrucción no solo del edificio, sino también con lo que viene adentro. La razón por la que el museo merece una crítica es una cosa que no tiene nada de humorística, y que es que la gente que está representada en ese museo, en primer lugar, no es la totalidad de los mexicanos, sino que es un porcentaje bastante bajo, pero es un porcentaje de la población que ha sido marginalizada y que es marginalizada constantemente. Hasta ahí la cita de Avaroa. Así que Avaroa destruye simbólicamente el edificio y aquello que contiene, un exceso de la destrucción, pues las ruinas se reducen a ruinas, unas ruinas sobre otras ruinas. Todo esto sucede en el plano de la fantasía y podemos gozar de manera sofisticada con la posibilidad de esta imagen. Sin embargo, cuando las ruinas que contiene el museo quedan realmente reducidas a ruinas de verdad, el goce sofisticado de esa imagen se transmuta en dolor. Y esta es la imagen del incendio de hace 6 o 7 semanas del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro. Entonces, estas es como las inquietudes que planteo para que comencemos a conversar. Muchas gracias, Elkin. Pues sí, planteaste muchas palabras que ya hemos, familiares de los 2 últimos días, de la deconstrucción, de la restitución también, de ambivalencia y todas estas prácticas que se pueden hacer con objetos, deshaciendo estos objetos por artistas, por instituciones, por actores de todo este campo en que trabajamos nosotros. Me gustaría decirles que vamos a empezar un poco esta conversación entre los tres, porque me imagino que quizás Susanne también le gustaría contestar un poco a lo que dijo Elkin aquí, pero creo que tenemos unos ejes temáticos que nos gustaría abordar, pero como sabemos que hay tanta gente aquí en el público que son expertas, que son artistas, que trabajan en el campo también, nos gustaría abrir la conversación muy pronto para las contribuciones de ustedes. Pero primero me gustaría invitar a Susanne, si quiere decir unas palabras sobre lo que escuchamos allá en la contribución de Elkin. Okay. Yeah, thank you very much, Elkin. Muchas gracias, Elkin. También unos pensamientos provocativos, creo yo. Así que a lo mejor la primera pregunta, y esta ya es una pregunta bastante grande, es la pregunta de la transición de trabajar con objetos después entrando más a las prácticas. Entonces, cuando Matilde Terhaine está tratando de reconstruir estas estatuas antiguas, y lo que también dije,
las mostraba en museos, pero hay una división entre la práctica y la producción de los objetos y una reflexión muy clara de estas dos diferentes áreas que no pueden unirse. Pero la pregunta creo que es interesante también. Definitivamente está relacionado con el cambio del arte contemporáneo, que en este momento es un poquitico más interesante en temas de las relaciones y de las prácticas. Pero no estoy tan segura de si podemos aplicar la categoría de refetichización a estas prácticas. A lo mejor me gustaría preguntarte si hay circunstancias porque la fetichización es una categoría como de commodity, tal vez, que nuevamente es la categoría donde uno dice, donde uno habla de la producción social de algo que es divulgado. Ya no se ve el trabajo que hay dentro de esta, ya no se ven las relaciones sociales. Esa es la parte del fetichismo de commodity de Marx. Si se pueden imaginar una práctica que no es fetichizada. No sé si ese es el caso. Para mí, bueno, creo que es una pregunta compleja y varios artistas que trabajan de esta manera. Entonces, cuando trabajan con prácticas y entran en estas prácticas, con muchos ejemplos. En el momento hay muchísimos artistas que aprenden, no los llamo prácticas tradicionales, pero por ejemplo técnicas de tejido con comunidades indígenas, etcétera. Pero para mí también es la pregunta de qué es lo que hacen. Simplemente transforman esto en un objeto que después es vendido en el mercado del arte, que es necesario para el artista también, pero de alguna manera también es un proceso de un solo sentido. O si se trabaja con estas prácticas, si se trata más acerca de un intercambio, como de regresar algo, dar algo de regreso, sea en términos de dinero, sea compartiendo, sea marcándolo como una práctica colaborativa que no es exactamente por el mercado, porque el mercado quiere artistas singulares, quiere nombres, quiere firmas, así que es muy difícil, pero no diría que automáticamente refetichizamos las técnicas. No sé, a lo mejor tú tengas algo alrededor de esto. Desde luego es algo muy difícil, ¿no? Como tomar una posición tajante, porque son fenómenos complejos. Pero efectivamente sí, lo que hay cierta certeza es como el objeto o la categoría que nos trajo Susan de no cosa, de un objeto que perturba, que resulta siniestro. Finalmente, ese objeto y la intención que tuve de mostrar los casos de Lash y Wilson era mirar que se insiste en el mismo juego con respecto al objeto, tergiversarlo, descontextualizarlo, invertirlo y finalmente destruirlo, como, por lo menos en la imaginación. Como el objeto resulta tan complejo, uno puede decir que hay una trampa en el objeto, ¿no? y que es muy difícil salirse de la trampa. La trampa es la trampa de la fetichización. Saliéndose de la trampa, puede que aparezcan todas estas prácticas con la comunidad, con los grupos indígenas, donde tal vez en lugar de objeto, lo que se busca es construcción de experiencia, para darle un nombre a la práctica. No solo decir práctica, sino qué es lo que se está buscando con la práctica. Es construir experiencia. Y en esa construcción de experiencia, con el caso de la artista holandesa, que se trajo como ejemplo, desde luego lo que se hacen es unos tránsitos. Ya el objeto no es el que va al museo, descontextualizado, separado de la comunidad y separado históricamente, sino que son ahora las personas las que se llevan, las que hacen el traslado. Creo que llamó mucho la atención también por las preguntas que planteó el público con respecto a ese caso. Porque ¿cómo podría posiblemente ver uno un caso de refetichización sin conocer en detalle lo que hizo este artista, sino lo que queda allí como una sospecha, porque es como una sospecha lo que queda allí planteado, que cuando las comunidades de la ayahuasca van a Europa, desde luego la comunidad de la ayahuasca termina siendo también consumida.
No ya el objeto, sino lo que se consume es la práctica. Y probablemente cuando se consume la práctica, hay una mirada nostálgica sobre ese pasado y que los artistas o quienes hacen este tipo de trabajo no se están preguntando qué sucede con las comunidades indígenas hoy y en qué se han convertido, sino qué fueron y qué es lo que me gusta de ese pasado que está más bien en la imaginación del artista que en la realidad de estas comunidades. Creo yo que uno sí podría plantear la sospecha, muy responsablemente, sin conocer en detalle todo lo que sucedió, de este proceso de refetichización. Consumimos el pasado indígena como lo imaginamos. Esa es una práctica frecuente. No, en Latinoamérica también se da. En el arte de la década del 20 se dio. En Colombia y en Latinoamérica. ¿No? Un pasado indígena entendido de manera esencialista. Tal vez la pregunta no es qué fuimos o qué perdimos, sino más bien en qué nos hemos convertido de manera diferencial. No como el ser latinoamericano, sino que hay conflictos muy específicos. Y parece que la ayahuasca hoy se inserta en esos conflictos. ¿No? La ayahuasca se exporta y se convierte en objeto de consumo en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Europa. Es en ese sentido que uno puede ver que se sigue en cierta trampa, por llamarlo de alguna manera. Yeah, okay, thank you. Bueno, muchas gracias. Creo que eso ayuda mucho, pero quiero insistir un poco. Totalmente entiendo el peligro de consumir las prácticas indígenas y estoy totalmente de acuerdo que este es un gran peligro, pero creo que lo que es muy interesante es preguntarnos si hay algo que vaya más allá del consumo. Hay algunas experiencias que no podemos convertir en fetiches o fetichizarlas y dejarlas solamente para consumirlas, o si hay la posibilidad de una relación que excede el consumo. Si pensamos que todo conduce al consumo, pienso que ahí tendríamos que parar. Pero creo que también definitivamente es la pregunta de lo intelectual y del artista en una manera muy general. Y creo que la tarea de pensar está alrededor de esto. Definitivamente mi trabajo también es un commodity con el sentido de que yo también lo vendo. Pero me gusta pensar, contribuir con algo y eso excede el consumo. Y por ejemplo, no sé acá, pero en Alemania sé que es muy difícil, pero muchas personas leen en este momento Viveros de Castro de Metafísica, que es un libro que todo el mundo tiene que leer ahora, y queda muy claro que cuando él describe dos ontologías diferentes, queda muy claro desde perspectiva racional occidental cultivada que no se pueden adoptar las ontologías amazónicas porque es un sistema totalmente reverso de pensar. Por el otro lado, esto es lo que todos los críticos del modernismo señalaron, que esta división entre el hombre y la naturaleza, el hombre y el animal que han ocurrido en los tiempos de la industrialización son extremadamente devastadores y hoy podemos aprender algo de estas personas. Es muy difícil implementarlo, pero si uno tuviera que agradecer a cada árbol que uno corta, por ejemplo, se pueden imaginar qué tipo de producción dejaría de ser posible. Sé que algo utópico, un pensamiento romántico o utópico, pero la demanda no solo para consumir, sino para aprender de algo. Y hay muchos movimientos, por ejemplo, en el tema de la protección de la naturaleza, en donde estas personas dicen, bueno, sus prácticas, cuál es su conocimiento, puede contribuir a algo que no esté tan sujeto a estas formas de explotación en las que estamos viviendo.
Entonces creo que es una pregunta válida y quisiera, bueno, también escuchar qué piensan ustedes en el público y también en el suyo, Elkin. No, ¿tú quieres contestar a eso? Yo me gustaría saber, saber un poco, estamos hablando de una complejidad de cosas económicas, de naturaleza, tú estás hablando de prácticas artísticas también que están acercando a problemas que tentan de ir más allá de solo esta relación entre el artista y el objeto y deshaciendo el objeto, pero creyendo una práctica estética que es más de una pieza, ¿no? Y me gustaría saber, en los 2 últimos días, la más gran, hemos oído mucho y también en tu contribución hablamos mucho de práctica artística solo, ¿no? Y pienso que para nuestras sociedades es muy fácil siempre como ver qué hacen los artistas y qué hacemos los artistas solviendo los problemas que la sociedad cree, ¿no? Entonces tenemos otros actores en este campo, pero también más allá de este campo. ¿Y qué hacen ellos? ¿Tienen ustedes ideas que se pueden hacer en instituciones? Hemos oído el ejemplo del museo en México, pero hay prácticas curatoriales o institucionales o académicas que pueden contestar a esta urgencia que vemos en esto. No sé, Susana, si tú tienes ejemplos de una práctica curatorial o de algo que va más allá de la práctica artística, que puede ser un trabajo muy solitario, ¿no? Y muy... Yeah, I certainly do have. Sí, sí tengo, pero es una pregunta compleja y bastante general. Si hablo, por ejemplo, de otros modelos curatoriales, seguimos estando en el campo del arte y usualmente arte altamente patrocinado. Pero después la pregunta es si se relaciona también con este incendio en Brasil. ¿Es suficiente cambiar las narrativas? Esta es una pregunta enorme. Las narrativas no solamente son narrativas, ese es el tema. La imaginación es algo también muy importante y al mismo tiempo cambiar solamente los códigos simbólicos definitivamente no es suficiente. Pero, bueno, esa es la pregunta grande, pero en términos de las prácticas curatoriales, a lo mejor mencioné 2 cosas o 2 exposiciones o un buen ejemplo para mí que es lo que se llama la Casa de las Culturas del Mundo en Bernil, donde crearon un tercer espacio entre los museos y la práctica política y hacen exposiciones que se basan muchísimo en modelos de estudios culturales. Así que muestran mucha arte, pero el arte siempre está contextualizado dentro de el área de los movimientos sociales. Hay material, hay periódicos, hay películas, hay documentales, pero siempre conectado con las piezas de arte para mostrar en primer lugar que el arte nunca cayó del cielo, de la nada, sino que siempre fue producido en relación a temas sociales y respondiendo a estos temas sociales. Y de alguna manera reconstruyen también estas cuestiones en las que el arte ha estado bastante envuelto. Y los museos tienen mucho temor a veces de mostrar copias o de mostrar otros materiales diferentes a los textos y se concentran más bien en el objeto. Para mí es muy interesante poder aprender muchísimo más también acerca del contexto social y político en el cual ha sido producido el arte, todo este debate social que vincula la producción artística o la contextualiza.
en discusiones mucho más amplias. Y otra exposición que me gustó muchísimo se llamaba Principio, no alcancé a oír la tercera palabra, hecha por tres artistas, Alice Kaisander, Dickman y Max Hauge. Está en este momento en Brasil. Han ido mucho a Bolivia, han mirado las iglesias y miraron pinturas y las personas que trabajan en las minas de plata que han sido explotadas y han muerto y han contribuido con la producción de plata. Cómo vuelven a escribir sus historias en la... Entonces había pinturas muy cristianas y cómo las personas vuelven a escribir los modos de resistencia en estas mismas pinturas. Pero también le preguntan a los artistas contemporáneos que respondan a estas. Miren qué tan lejos los principios o los procesos de la acumulación primitiva, que es el valor de la producción, sigue incluso hoy en todas las áreas de la sociedad. Así que es muy marxista. Es una pregunta que trata de pasar por los siglos con un tema, una cuestión temática muy fuerte teniéndola en mente. Yo creo que son dos ejemplos que realmente trataron la exposición. No tengo imágenes, no se las puedo mostrar, pero estuvo colgada de una manera totalmente diferente, con prácticas curatoriales totalmente diferentes que simplemente colgando las cosas en las paredes. No sé si tengas otro ejemplo. Más que un ejemplo, pues tendría un ejemplo que conocen aquí, el del Museo Nacional y una exposición que se hizo hace unos 8 años sobre la velación de muertos en el Pacífico colombiano y lo que se hizo allí desde luego fue algo más unido a la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Museo Nacional no le comisionó a un equipo de expertos el montaje de una exposición sobre la manera de velar a los muertos, sino llamó a personas que venían trabajando con comunidades negras, se hizo un trabajo de campo, más el conocimiento previo que se tenía, y fue con las comunidades con las que finalmente se hizo el montaje, ¿no? Era cambiar un poco el flujo de las propuestas, no de arriba hacia abajo, los expertos, los curadores, sino de abajo hacia arriba, a partir del conocimiento de las prácticas, poder hacer una exposición. Entonces aquí lo expositivo, volviendo a las categorías de Benjamin, el valor de exposición era inseparable del valor ritual o el valor de culto. Un poco lo que exploraba era eso. El día de la inauguración vinieron unas comunidades, hicieron un ritual, no se podía entrar sin primero limpiar el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso me parece como una experiencia muy valiosa acá en nuestro contexto local, ¿no? De hablar de prácticas, pero que sean las prácticas las que de alguna manera estructuran la puesta en escena en el museo. Y el Museo Nacional ha probado con muchas de estas estrategias que desde mi perspectiva siempre han ido por muy buen camino. Eso para hablar de una experiencia, de un caso, por decirlo así. Pero yo creo que podríamos plantear una pregunta y voy a tratar de contextualizarla con respecto a algo que tú planteaste el primer día. Voy a contextualizarla y luego la mito. Estamos aquí en todo esto hablando desde luego de prácticas artísticas o prácticas institucionales que tienen un carácter crítico, ¿no? Ese es el énfasis, ser críticos. El problema siempre es cómo uno define la crítica o cómo entiende la crítica. Cuando Benson nos planteó ahora la pregunta, dijo de carácter urgente, se me quedó la palabra. Es decir, hay una urgencia. Y cuando uno dice que va a ser crítico, pues la crítica no se queda solo en enunciar algo problemático. Esa es una manera en la que a veces se entiende la crítica, ¿no? La teoría crítica ha enseñado que para ser crítico hay como dos momentos. Primero, considerar que el mundo no es como nos dicen que es. Es decir, el mundo es ideológico, debemos sospechar de él. El mundo no es como nos dicen que es, etcétera.
Pero lo segundo de la perspectiva crítica es que si el mundo no es como nos dicen que es, segundo, el mundo no debería seguir siendo del mismo modo. De modo que cuando yo estoy diciendo crítica, estoy diciendo también transformación. Y cuando entonces yo evalúo posturas críticas, tengo que pensar si algo se ha transformado o no. Es eso. Yo creo que es algo que tiene que evaluarse y es muy difícil de evaluar, pero deberíamos preguntarnos por eso. Es decir, preguntarse por los efectos que tiene una práctica crítica. Una pregunta por los efectos. Yo creo que estas prácticas que hemos venido nosotros como analizando estos días, se quedan en el primer punto, en la sospecha. El mundo no es como nos dicen que es. Quiere decir que entonces esas prácticas todavía están a medias, que es complicado. De pronto ustedes conocen la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Hasta el momento los filósofos se han encargado de comprender el mundo, cuando en verdad deberían transformarlo. Con estas prácticas artísticas uno podría apropiarse de esto que dice Marx y decir, hasta el momento los artistas han decodificado el mundo, cuando en verdad deberían transformarlo. Es decir, si pensamos en términos utópicos y evaluamos estas tomas de posición críticas, preguntarnos por los efectos. Y viene entonces mi pregunta, algo que quedó allí en el aire y a mí me pareció muy interesante. Los casos que tú enunciaste muy brevemente, yo digo, son casos que terminan siendo informativos. Se está informando sobre algo que el público no conoce, que es la propuesta entonces museística. Decir, mire, esto sucede así, de tal manera, de modo que el público se informa. Pero uno siempre tiene sospechas con respecto a la información y es qué efectividad tiene la información en el público. Incluso, y no digamos ya para transformar comportamientos, sino incluso para transformar modos de mirar el mundo. ¿Qué efectividad tiene lo informativo? Y muchas exposiciones son puramente informativas. Muchas acciones de los artistas son puramente informativas. Yo puedo decir algo que se ha enseñado en teoría de la comunicación desde hace mucho tiempo y se sigue comprobando, que una nueva información no transforma ni mi modo de comportarme ni mi manera de pensar, sino que una nueva información, un nuevo dato, lo que hace es que yo me reafirme en mis convicciones. De modo que lo informativo a veces es muy impotente. Hace algunos años se decía, lo que nos falta es información. ¿Recuerdan? Los que somos mayores. Hay que democratizar la información. Hoy en día se democratizó y con la democratización de la información lo que aparecieron fue las fake news. El problema no era la información. Con más información incluso estamos más metidos en el mito, en la creencia. Sigo pensando entonces en las posibilidades del arte y de la simbolización del arte. Y ahora sí viene lo que tú planteaste. Tú dijiste, estamos siempre en el terreno de la simbolización. Pero aparte de ser este el terreno de la simbolización, hay un aspecto afectivo que es muy importante. Y por lo menos es mi toma de posición, que es el lugar de los afectos y los sentimientos, el terreno donde trabaja el arte. El terreno donde trabaja el juego con el signo, no en lo informativo, no en la concientización. Concientizar es decirle a los otros, usted no entiende el mundo, yo se lo voy a explicar. Lo que parece ser un camino muy bueno, ¿no? Los que conocen a Rancière saben las críticas de Rancière con respecto a esto. Cuando yo le digo al otro que, como no conoce el mundo, yo se lo voy a explicar, automáticamente estoy construyendo al otro como un incompetente. Y a partir de la incompetencia yo no puedo pensar en libertad ni transformación. De modo que el asunto no es informativo y tal vez no es de concientización, sino de experimentar por lo afectivo y por los sentimientos. Tú dejaste esa idea ahí y yo pues no quería agotar la pregunta ese día, sino dejarla para hoy.
y que la completaras, porque me parece que es clave y es la que yo también asumo como una posibilidad.